Domingo segundo del tiempo ordinario, Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Juan se refiere a Cristo mediante una expresión que conocemos muy bien, pero que siempre conviene profundizar. El Bautista, como verdadero heraldo del Mesías, lo presenta así: He aquí al Cordero de Dios. Lo identifica gracias a una expresa revelación divina, no por cálculos o previsiones humanas. Como el mismo precursor lo afirma, él no lo conocía. Hay una sugestiva ignorancia en Juan Bautista. Es verdad que representa a todo el Antiguo Testamento y sus afirmaciones resumen el mensaje de los siglos que precedieron a Cristo. El Antiguo Testamento sí que conoce a Cristo, pero entre sombras, mediante figuras, veladamente, progresivamente. Es como si la nitidez de su presencia, la precisa identificación de sus rasgos, sin ser por completo ignorada, hubiera sido solo vislumbrada con el paso de los siglos antiguos a través de edades pretéritas. Solo cuando Cristo viene al mundo todo se aclara y se comprende el modo en que las alusiones más remotas cobran sentido. La ignorancia, entre comillas, del Bautista nos habla del Dios a quien, como dice el Evangelio de San Juan, nadie ha visto jamás, pero que se ha revelado en Cristo. El Dios invisible se ha hecho visible en la encarnación y el nacimiento. Ahora Juan los puede ver, otro de los verbos clave en este pasaje del Evangelio. Ese ver es el ver físico, ciertamente, pero es también un ver trascendente, un ver más hondo de lo que se advierte en una primera instancia. Porque Juan puede decir: yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan no narra la escena del bautismo del Señor, pero es claro que el texto de este domingo se refiere a ese acontecimiento. Nos muestra la raíz misma, el sentido profundo del bautismo. Juan ve acercarse a Cristo y alude a la manifestación trinitaria que allí tiene lugar como cumplimiento de lo anunciado. Porque el fundamento y sentido del bautismo del Señor es su carácter sacrificial, redentor. Juan identifica a Jesús como Cordero de Dios, en quien alcanzan plena realización aquellas figuras precedentes y subsiguientes, desde los primogénitos del rebaño de Abel hasta el Cordero Pascual, desde el Cordero que Dios proveería para el sacrificio de Abraham, hasta todos los ofrecidos en la antigua alianza, desde el Cordero que reposa en paz total en Isaías, hasta el mismo Isaías mostrándonos la enigmática imagen del Cordero silencioso, camino al sacrificio, figura del Mesías. Isaías 53, 7. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. O como el cordero de Jeremías, amenazado y condenado a la muerte por los enemigos de Dios. Jeremías 11, 19. También gran figura mesiánica. Están allí los apóstoles como corderos en medio de lobos, Lucas 10:3.
o los fieles a quienes Pedro debe apacentar. Juan 21, 15. Es el cordero cuyo sentido Felipe le explica al etíope que venía a Jerusalén leyendo al profeta Isaías como punto de partida para anunciar el Evangelio. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32. Todo converge en el Cordero de Dios, el Cordero Pascual inmolado, como lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Todo converge en su sangre preciosa, según la reafirmación de San Pedro, 1 Pedro 1:19. Hasta el fin de los tiempos, cuando el universo entero se postra ante el Cordero degollado, pero de pie, de Apocalipsis 14, tal como lo muestra este libro, este último libro de la Escritura, con singular énfasis e insistencia. El Cordero que vence todos los poderes del mal, el Cordero cuyo banquete de bodas eterno y glorioso se celebra en la Jerusalén celestial. Cuando Juan habla del Cordero de Dios, están todas estas realidades y estas figuras allí presentes en Cristo. Este es el Cordero de Dios, que padecerá la muerte para resurgir a la vida y darnos vida a nosotros. Juan da testimonio de que ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios, es Dios mismo, asumiendo nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Es el Hijo de Dios, el Verbo que existía junto al Padre, como nos dice el primer versículo del Evangelio de San Juan. El Verbo de existencia eterna, permanente, inmutable, perfecta, el que es, según las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, el nombre divino por excelencia. Yo soy. Ese es el Cordero que evidencia humildad, paciencia, mansedumbre en máximo grado. Cordero sacrificial, sangrante, que entrega su vida por la vida del mundo. Ese Cordero humilde y paciente, Dios Todopoderoso, de cuya palabra pende el universo entero, el mundo de los hombres y de los ángeles, todo lo que existe, porque Él existe antes que todas las cosas y hace que todas las cosas existan. Durante los siglos que precedieron a Cristo, los justos del Antiguo Testamento mantuvieron la esperanza en el Mesías. El pueblo elegido, tantas veces atravesando circunstancias dramáticas, con la amenazante presencia de los pueblos extranjeros, con problemas de índole política, externa e interna, conflictos sociales, económicos, con reyes que no condujeron a Israel hacia Dios, sino que propiciaron la idolatría y la proliferación de las perversiones paganas. Un pueblo que bajo la advertencia de los profetas debía esperar la salvación. Pero no cualquier salvación, sino la que afecta a la raíz misma de todos los males, que es el pecado. Los justos de Israel esperaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era lo importante. Y eso no lo podía hacer un mero hombre. Por eso no es cualquier cordero, sino el Hijo de Dios. Un cordero que con el derramamiento de su sangre nos purifica realmente de los pecados. Pero aquella esperanza se desvirtuó en manos del fariseísmo de todos los tiempos. Mientras los justos siempre esperaron al Redentor, tal como Juan Bautista lo identifica, el fariseísmo, en esa esperanza pervertida, corrompida, desviada, extraviada, aguardó y aguarda una plena restauración de todas las cosas, pero al margen de Dios. Una perfecta y definitiva prosperidad mundana. Que el supuesto Mesías ponga remedio a todos los males, menos a la raíz en que todos los males se fundan. Antigua y siempre renovada tentación, la felicidad, la bienaventuranza sin Dios. Esa es la esperanza farisaica. Y a lo largo de la historia se presentaron y seguirán presentándose falsos mesías.
tal como el mismo Jesús lo advirtiera para nuestra precaución. A diversos niveles siempre parece latir de fondo esa búsqueda de plenitud sin el único que puede otorgarla. Muy por el contrario a esa torcida esperanza, resplandece aquí la dimensión trinitaria de la salvación. Las tres personas divinas aparecen en el testimonio de Juan. Hay alguien, con mayúsculas, que lo envió a bautizar para manifestar al Hijo de Dios. Dice Juan 1, 6 al 7, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. El Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo que desciende se constituye en signo de la presencia del Hijo. Aquel, le dice Dios a Juan, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. De esta manera, el que no conocía, como reflexionábamos recién, se convierte en testimonio veraz. Yo lo he visto. Juan contempla al Mesías con los ojos de la carne y con la mirada de la fe. Y de lo que contempla da testimonio. Porque, como dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. En el Antiguo Testamento, a pesar de persecuciones y desdichas, de amenazas y castigos, e incluso de la propia resistencia, Jeremías no puede callar. El amor de Dios lo consume, lo desborda, como él mismo lo atestigua desde la profundidad de su alma en uno de los pasajes más sublimes y poéticos de toda la Escritura, Jeremías 29. Es lo que dice Jeremías sobre sí mismo, pero es perfectamente aplicable a Juan y a cualquiera que sea testimonio de Jesucristo. Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, dice Jeremías, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Que ese fuego arda siempre en nuestra vida, para que se cumpla el profundísimo anhelo de Jesucristo, que dice, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Así lo vivió él, en primer lugar, como arquetipo, como modelo perfecto. Así lo vivieron los profetas que lo precedieron. Así entregó su vida Juan Bautista. Así lo vivieron los santos de todos los tiempos. Que ellos intercedan ese don también para nosotros. Y que el Cordero de Dios sacrificado pero de pie nos reciba un día en las mansiones eternas de la Jerusalén celestial, donde su luz nos iluminará para siempre.